Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ahora cubriendo al doctor Varela y a Claudia Mireles, que les mando un abrazo y un beso. Nos dejaron con la responsabilidad. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Dije, ay, me están invitando, gracias, qué padre. Yo asisto con todo gusto y cuando me dicen, ¿va sola? Y dije, no, no puedo ir sola. Entonces, le hice la invitación a una contemporánea que nos conocemos ya de hace ¿cuántos años, Cristian? Ay, no me acuerdo. 2016, finales del 2016. Yeah. Pues ya vamos para 10 años de conocernos. Yo soy Marisol Luna, la psicóloga Marisol Luna. En algunas ocasiones ya me han invitado aquí Claudia Mireles y el doctor Varela. Y bueno, pues ahora yo me tomé el atrevimiento de invitar a Nascano, psicóloga también. ¿O todo está bien? ¿Sí? Sí, Ah, es bien. que apareció ahí un mensajito. Entonces, bueno, les platico un poquitito de Cristian, pero después la voy a dejar que ella se autopresente también. Gracias. Pero Cristian lleva 9 años dedicándose a la clínica. Estuvo 6 años trabajando en hospitales psiquiátricos, precisamente por eso el tema del programa del psiquiátrico a lo social, porque me parece que es un tema súper importante, estigmatizado, y no sé, no recuerdo si aquí en Sintonía ya lo llegaron a platicar el doctor Varela y Claudia Mireles, pero me parece súper imperativo esta parte y esta cuestión de cómo se integran posteriormente los usuarios de un hospital psiquiátrico, ¿no? 6 años trabajando en hospitales psiquiátricos Cristian Nascano. Estuvo también 9 años trabajando en el Poder Judicial y actualmente está trabajando en una institución en donde se quedan en resguardo mujeres o la familia completa que han sido violentadas desafortunadamente, ¿no? Correcto. Pero bueno, ya llevamos un rato aquí conociéndonos. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, nerviosa, honestamente. Creo que es la primera vez que estoy en un espacio de estos. De hecho, me rehúso un poco a esta parte de las redes, ¿no? De entrar en todo esto. Pero creo que las cosas siempre suceden para algo, ¿no? Y entonces habernos conocido tú y yo en esta formación constante en la que debemos de tener todos los que nos dedicamos al campo de la salud mental es sumamente importante. Entonces ahí hicimos conexión y de ahí hemos estado siguiéndonos la pista, ¿no? Quiero agradecer también, pues primeramente a ti la invitación, pero también a las personas que están acá de este lado, que forman parte de este espacio, ¿no? Las personas que están del otro lado de la cabina, de las personas que crearon justamente este lugar, pues para poder darle voz a todos estos temas que son de suma importancia. Así es. Pues andaba así, me queda claro que te rehusas a ese tipo de... Porque le hice la invitación y me contestó como a los 2-3 días. Dices que sí quiero, pero estoy nerviosa. Y ahorita que me la encuentro aquí afuera, dices que estoy muy nerviosa. Y le digo, pues te confieso algo, yo también. Ya somos dos. Ya somos dos, pero porque bueno, ahora nos dejaron solos aquí, solas los conductores, ¿no? Que no sé realmente la razón por vacaciones, pero híjoles, dejar el programa solo. Ay, ojalá nos puedan escribir Claudia Mireles, el doctor Varela, que de hecho vi que la semana pasada estuvo Juan Mireles y Alejandra, que también conozco, y precisamente como lo decía la psicóloga Cristian Nascano, nos conocemos en este terreno de la formación psicológica. De hecho, nos certificamos juntas en psicología clínica en la Federación Mexicana de Psicología, por ahí precisamente el 2016-2017. Fue que se da este conocimiento entre seguir formándonos, y bueno, creo que de ahí también no perdimos la pista, porque hemos estado en varios eventos también de APEM, y bueno, con el doctor Varela también por ahí tomamos un curso sí, para sí. dar intervención como pronta, precisamente cuando fue lo del terremoto del 2017. Correcto. Entonces también Cristian tiene el honor de conocer al doctor Varela, Por supuesto. que el doctor Varela, ahí entre tanta gente que conoce, seguramente no ha de recordar a Cristian Nascano, que yo ya le había hablado de ella, que me gustaría que la invitaran, y bueno, ya se dio la oportunidad del día de hoy. Y aquí estamos. Así es, pero a ver, Cristian, platícanos esta parte de tu experiencia laboral, esta parte de los psiquiátricos. Sí me gustaría, obviamente yo sé que actualmente estás trabajando en este instituto de mujeres violentadas. Obviamente siempre se resguarda la información de los usuarios, pero sí que nos sirva también como ejemplo de cómo está la sociedad actualmente
pues desafortunadamente que tenemos que hacer uso de estos espacios, ¿no? Y también afortunadamente existen y existe gente preparada como tú que tienen este recurso y esta oportunidad de poderse integrar nuevamente a la sociedad, ¿no? Sí. Platícame cómo es tu andar por estos psiquiátricos. ¿Cómo es que llegas a trabajar en un hospital psiquiátrico? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? ¿Qué es lo que sucede? Mira, pues precisamente yo tengo ahí una conexión con estos entornos sanitarios porque mis papás son jubilados del hospital, del último hospital donde trabajé. Okay. El hospital es el Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo M. Nieto. Ahí mis papis eran empleados, ¿no? Mi papá era enfermero, digo, era porque ya no está trabajando ahí, ¿no? Sí. Y mi mami era cocinera y posterior a ello pasó a un área administrativa. Entonces, mis papis, pues desde muy pequeña yo me acuerdo haber ido al hospital y haber tenido alguna experiencia complicada porque justo mi mamá era cocinera y llevaban los alimentos a las unidades en unos carritos. Y entonces recuerdo que llevábamos la comida y fue muy rara la vez que me tuvo que llevar, supongo que eran causas mayores, ¿no? Por las que me tuvo que llevar. Uh-huh. Y recuerdo que sí las condiciones eran muy distintas a las de hoy, ¿no? E incluso, pues, la forma en la que se trataba a estos pacientes, no me estoy refiriendo a un trato inhumano, sino era distinto el abordaje, porque no había todo este conocimiento que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces recuerdo que también nos pegó por ahí una corretiza un paciente, ¿no? Un paciente y salimos. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía como unos 7 u 8 años, creo, y corrimos, mi mamá traía el carrito y yo corrí con ella y lo recuerdo perfectamente. Y tú, lejos de no querer regresar a ese lugar, dijiste, ahora voy a trabajar aquí, ¿no? Después volví, ¿no? Esa fue una experiencia pequeña y obviamente pues no era un lugar al que iba de manera frecuente, pero siempre estuve de algún modo familiarizada, pues porque mis papás trabajaban ahí, ¿no? Y entonces de pronto pues hay este conocimiento, ¿no? De esta manera indirecta. Cuando yo decidí estudiar psicología, justo cuando empecé a hacer nuestras prácticas profesionales en psicología clínica, fue que regreso a estos espacios y realizo mis prácticas profesionales en el Hospital Psiquiátrico José Sayago, en el que está al lado, donde también tuve la oportunidad de trabajar. Por ahí, ahí tuve oportunidad de trabajar 4 años. Okay. E incluso estando ahí, pues tuve la posibilidad de formar por un periodo corto parte del área de la jefatura de psicología, ¿no? Coordinando el área de psicología cuando el hospital tiene una certificación, creo que se llama acreditación. Cuando el hospital tiene que pasar por una acreditación, me tocó estar dentro del área de la coordinación. Se hizo ahí mucho trabajo en cuanto a lo administrativo, ¿no? En lo que es formar un departamento de psicología. Ahí conocí gente maravillosa, ¿no? Con colegas que se acercaron a decirme, esto se hace así, ¿no? Porque honestamente, pues, a veces en la práctica vas aprendiendo muchas cosas, pero he tenido la fortuna de contar con grandes colegas, ¿no? Que me han auxiliado, ¿no? En ese entonces me auxilió la psicóloga Obdulia, que ella fue la que prácticamente se sentó y me dijo, así se hace esto, ven. Y eso es lo que a mí creo que me ha llevado por diferentes caminos, conocer, dejarme guiar por algunas personas que tienen la experiencia, y obviamente pues seguir nutriéndonos, ¿no? Seguir nutriéndonos. Entonces formo parte de ese proceso, ¿no? Posteriormente tengo la oportunidad de trabajar en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto. Ahí también trabajé un breve tiempo en la formación de la unidad de patología dual, porque existen diferentes servicios que ya más adelante podremos ir detallando. Pero también tuve la oportunidad de trabajar en lo que era la unidad de hospital de día, una hermosa área, un área que está hermosa, hasta donde tengo entendido continúan en funcionamiento. Entonces, pues, la verdad es que es ahí donde yo empiezo a esta formación,
clínica y además de todo lo que es la formación, la capacitación que tenemos que estar recibiendo de manera constante, ¿no? Recibiendo y también nosotros tenemos que estarla buscando, Claro, ¿no? claro. Entonces así fueron tus acercamientos, Cristian. Así es, desde muy pequeña ya estaba ahí, o era paciente o, o era psicóloga. Híjoles, sí, yo creo Y que soy sí de las dos. yo creo que todos los psicólogos estamos ahí como en esa línea Ahí, tan delgada, ¿no? sí, en ese borde. Tenemos que estar en ese tipo de escenarios, ¿no? Qué bueno que optamos por estar de este otro lado. Digo, y yo platicaba con Cristian, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de estar en un hospital psiquiátrico como invitada. me Como dieron invitada, chance de sí, salir. me dieron permiso de salir el día de hoy. Yo, como invitada, precisamente de la mano del doctor Varela íbamos un grupo de estudiantes, porque también no hay nada como tener o conocer las patologías así de cerca, ¿no? Siempre. Pues estábamos ahí con el doctor Varela. No recuerdo el nombre del hospital psiquiátrico al que tuvimos la oportunidad de asistir, por ahí si nos puede apoyar el doctor Varela. El caso es que obviamente días antes, ¿no? Uno empieza, ¿no? Y qué miedo y cómo va a estar, ¿no? Uno espera ver a personas con camisa de fuerza y era algo que yo le comentaba a Cristian, porque es como lo pintan, ¿no? En las películas, digo, también actualmente ya no lo pintan así. No. Y me comentaba Cristian, es que sí, Marisol, o sea, anteriormente tenían a pacientes con camisa de fuerza, Sí. ¿no? Pero todo ha ido evolucionando. Digo, uno recuerda de pronto así como, ay, da miedito, ¿no? El asistir a un lugar así. Digo, acá, bueno, ya era como el escenario día a día de tus papás, porque pues era su área laboral. Digo, tú después de la corretiza, yo no sé cómo optaste por regresar, o fue tu terapia de choque, ¿no? Yo De creo que decir, sí. te da miedo el agua, ya vas, ¿no? La terapia de exposición, ahí Exactamente, está. ¿no? La terapia de exposición. Entonces, digo, tenemos la oportunidad de ir, que yo te decía, ay, de repente veíamos ahí a... Me comentaste que el de Granjas La Salud, ¿no? El que está en Soquiapan. Me parece que sí, pero... a ver Donde si hay puros ahorita- hombres. Creo que, Bueno. creo que sí, creo que sí. También tenían un instituto ahí, bueno, un área especial en donde atendían a niños. Entonces, no sé. Entonces, mejor esperemos a ver si el doctor Varela ahí nos puede mandar el dato. Y me comentabas que sí, o sea, efectivamente había un momento en este periodo de desarrollo en los hospitales psiquiátricos que sí tenían a los usuarios con camisa de fuerza, ¿no? Sí, definitivamente, pues bueno, como te lo decía, los métodos eran arcaicos, ¿no? Eran métodos donde justamente se trataba de contener todo este tipo de conductas que a veces los pacientes suelen presentar, ¿no? En alguna situación de exacerbación de sus síntomas. Recuerdo que sí puede haber, pero creo que el mayor referente que tenemos para estos hospitales y para estos espacios, Mari, es la famosísima Castañeda, ¿no? Es de ahí de donde justamente viene como este gran mito que es el hecho de que son lugares violentos, ¿no? Que son lugares donde te aíslan, porque pues sí, es el antecesor de todos estos espacios. De hecho, déjame decirte que tuve la oportunidad de saber por fuentes propias del hospital, ¿no? Por personas que llevan tiempo laborando ahí, que muchas de las usuarias que aún se encuentran ahí de manera permanente provienen de este espacio, ¿no? Provienen de este lugar, recordando que la Castañeda pues fue un momento en la historia en la que metían personas indigentes, metían enfermos mentales, incluso creo que fue penitenciaría, ¿no? Creo que también personas con situaciones de delitos. Entonces fue una gran mezcla, ¿no? En realidad, porque la sociedad lo que trataba era de esconder esas cosas, ¿no? De ponerlas como en un lugarcito donde cupieran para que nadie las viera, ¿no? ¿Y en dónde? En la Castañeda. En la Castañeda. Que estuvo funcionando creo que más de 5 décadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí empezó también a deteriorarse toda esta parte en donde dices, ¿no? O sea, meten hasta personas que estaban delinquiendo que nada que ver con el funcionamiento original de esta institución, ¿no? Así es. Bueno, entonces dices, sí, porque cierran el hospital por ahí del 69, si no mal recuerdo. No recuerdo exactamente. Y entonces obviamente, ¿qué pasó con esos usuarios? Entonces los empezaron a repartir en los otros hospitales psiquiátricos. Y sí. tú entonces tienes el día de hoy oportunidad de tratar con gente que estuvo
en la Castañeda. Sí, a los pacientes que tienen ya mayor tiempo se encuentran en estos hospitales, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer algunos, ya personas muy mayores, ¿no? Sí, claro. Que ya requieren mucha asistencia y pues obviamente también gente. Yo recuerdo que había una usuaria en el hospital Sayago, que no recuerdo su nombre porque ya tiene un rato, pero ella decían que desde muy pequeña había sido abandonada en la Castañeda y que cuando distribuyen a estas personas en los hospitales, pues ella llega ahí desde muy pequeña, entonces lleva toda una vida, ¿no? Lleva toda una vida ahí, su vida es los enfermeros, las psicólogas, los doctores, ella conocía mejor las historias que nadie, si tú quieres, no recuerdo su nombre, pero de verdad que es impresionante cómo estas personas han sido a lo largo del tiempo excluidas, ¿no? De la sociedad. De hecho, geográficamente, pues si tú, la ubicación de estos hospitales se encuentra como afuera de la ciudad, ¿no? Estos dos hospitales fuera de la ciudad, Okay. porque justamente estaba la idea de que son personas que no encajan, ¿no? Que no van dentro de la normalidad, que no van dentro de lo que se espera, de las conductas que se esperan, ¿no? Entonces, pues me parece que incluso así, ¿no? Geográficamente están afuera, ¿no? Fuera de, en un espacio amplio, ¿no? Porque eran como granjas, ¿no? De hecho, te digo que el Hospital Granjas La Salud creo que también así se llama. Y el Sayago también tienen amplios espacios verdes, ¿no? Entonces, creo que pues también ahí tenemos mucho que aprender, ¿no? De esas historias, de esa situación, de cómo es que estos lugares se fueron llenando, ¿no? Se fueron llenando estos espacios de pacientes que han vivido ahí y hay otros que pues ya han podido ir saliendo, ¿no? Pero obviamente pues tiene que ver mucho la cuestión social, ¿no? Esta parte social. Sí, como dices, en terrenos aislados como de lo urbano, ¿no? Así totalmente Exacto. relegados, ¿no? Es así Exacto. casi de pasa por tu calle, pero no vas a ver un hospital psiquiátrico a menos que vayas por la carretera y hayas avanzado cierto kilometraje, ¿no? Que sí están totalmente aislados de la sociedad, de la sociedad. Y haces mención de esta persona que, o sea, ni siquiera era que tuviera una situación mental, o sea, fue abandonada de niña Así en es. este hospital de la Castañeda. Posteriormente ya, obviamente, por las condiciones de aislamiento y la institucionalización, pues ya hay un deterioro, ¿no? Ya hay un deterioro en las capacidades cognitivas, pero también en las sociales, porque es una usuaria que jamás ha sabido, pues, de algún modo lo que es un trabajo, ¿no? O sea, es bastante complejo para ellos, pues, poderlos reinsertar. Es por eso también que, bueno, se intenta tener un modelo distinto, ¿no? Como te digo, en esta historia que se ha dado, pues también existió la implementación de otro modelo que se utilizó por un tiempo en la salud mental, que es el modelo Miguel Hidalgo, ¿no? El modelo Miguel Hidalgo para la atención en la salud mental estuvo un tiempo vigente, incluso en la infraestructura de los hospitales fue un tanto modificada para poder brindar este modelo, ¿no? El modelo actualmente pues ya no se encuentra vigente, ¿no? Ya no está este modelo donde justamente los dividían como por casitas y tenían todos estos espacios para poder llevar una vida, ¿no? Común dentro del mismo hospital. Sí, 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 de hecho recuerdo que lo comentaste porque, digo, a mí me interesó el tema. Cristian hace tres años más o menos dio una ponencia en donde nos platicaba precisamente de este modelo que se utilizó en este hospital psiquiátrico y la verdad sonaba algo súper interesante. ¿Cómo es que se lleva a cabo y por qué caduca? ¿Por qué ya no lo implementaron? Porque parecía que era viable, ¿no? Precisamente para que tuvieran como un panorama muy similar a lo que es pues vivir en sociedad, ¿no? Hacerse cargo de una casa. ¿Cómo es que lo implementan y por qué caduca? ¿Qué es lo que pasa, Cris? Fíjate que yo te digo que este acercamiento cuando era muy pequeña, el hospital tenía otra vista, tenía otro manejo. Cuando yo regreso a hacer mis prácticas es que se está implementando el modelo Miguel Hidalgo. Entonces,
Este modelo se basa principalmente en el respeto de los derechos humanos de los pacientes y la autonomía. Justamente es un modelo que se copia de España, ¿no? Que se retoma de España, ¿no? Que se retoma de España, se trae acá con la intención justamente pues de poder dar a estos pacientes una mejor calidad de vida, ¿no? Obviamente, pues me imagino que en el haber, pues existen diversas situaciones que de pronto no terminan de implementarse correctamente y claramente, pues deja de funcionar por la función por la funcionalidad, ¿no? Ya no hay una funcionalidad dentro del modelo, porque incluso pues tenemos ahorita una reforma que fue publicada en mayo del 2022, ¿no? Justamente la reforma que tiene la intención de que estos espacios también de algún modo transicionen o desaparezca la manera en la que se ha estado dando estos servicios, ¿no? Evolucione más bien, se transforme. Esa es la palabra, creo yo, que se vayan transformando como todo lo que tiene que ir evolucionando. Entonces, este modelo en su momento parecía sí prometedor, ¿no? La idea de estas casitas, ¿no? Que se denominaban villas, ¿no? Donde había el cupo de 12 usuarias, ¿no? Las cuales tenían una habitación, ¿no? 3 habitaciones, en cada habitación había 3 usuarios, o 4 habitaciones, baños, cocina, sala, comedor, ¿no? La idea era que en la medida de lo posible estas usuarias pudieran tener una vida muchísimo más autónoma, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea parecía bien, se creó la infraestructura, sobre todo en el Hospital Psiquiátrico José Sayago, en el Hospital Adolfo M. Nieto solo se construyeron 2 villas, y pues bueno, estuvo por un tiempo funcionando el modelo. ¿Cuánto tiempo, Cris? ¿Y cómo eran seleccionadas las usuarias? Para decir, eran 12 mujeres en una villa, ¿cuántas villas existían en ese momento? Y repito, ¿cómo eran seleccionados los usuarios para que pudieran estar gozando como de este modelo muy, muy parecido a una vida cotidiana, ¿no? Fíjate que en un principio pues se trató de hacer como una separación de acuerdo a su diagnóstico, ¿no? Pero principalmente se fueron distribuyendo con las características de movilidad primero que iban teniendo, además de que yo cuando fui a hacer mis prácticas, creo en el Sayago nada más estaba la Villa 1 y la Villa 2, y cuando regreso ya después de muchos años a trabajar, después de 9 años que estuve en ese ínter en el Poder Judicial, cuando regreso, pues ya hay toda esa cantidad de villas, ¿no? Desaparecen estos pabellones, ¿no? Estos pabellones donde estaban las camas, ¿no? Las camas formadas, ¿no? Va desapareciendo esto con la intención de dar, pues obviamente, un otro sentido, ¿no? Al tratamiento y a la atención de estas personas, ¿no? Es ahí también donde ya se empieza a trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Ya hay una enfermera, ¿no? Ya hay un psicólogo, ya hay un psiquiatra que se encarga de ciertas villas. Entonces ya ahí empieza a haber igual una transformación, ¿no? Como te digo, venimos de momentos, ¿no? Complejos, de momentos donde estas pacientes eran tratadas de una manera no apropiada tal vez, ¿no? Y así fue evolucionando, ¿no? Hasta llegar a este modelo que se implementó. ¿Por qué dejó funcionar? Pues me imagino que ya no había, ¿no? Ya no había para más, pero también hay algunas situaciones por ahí que se dan, como sabemos, de cuestiones políticas, de presupuesto, ¿no? Me imagino que tiene que ver. Y pues ahorita con lo de la reforma es esa transformación la que se está esperando, que justamente se aborden estos trastornos desde lo comunitario, ¿no? Desde lo comunitario y con la reinserción de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque pues creo que funcionalmente para el gobierno no podría ser sostenible, ¿no? Estar teniendo en aislamiento a estas personas, ¿no? Creo que necesitamos funcionar, y que allá afuera hay mucha gente que tiene trastornos mentales y anda por ahí, y podemos convivir siempre y cuando reciban el tratamiento y la atención necesaria. O sea, esta parte de evolución o de evolución, me estás diciendo que van a desaparecer los hospitales psiquiátricos para que toda esta gente que es usuaria de estos mismos
se inserte totalmente en la sociedad. Sí, la idea es que se vayan transformando. O sea, es paulatino, pero eso es lo que dice la ley. De hecho, por aquí busqué, hay un tramo en el que lo menciona. Justo la intención es que haya una transformación, ¿sale? De estos espacios, que ya no den una atención asistencial, sino que la atención se dé a nivel comunitario y haya mucha prevención, ¿no? Y que sí, se reinserten, que sean funcionales. Ok, honestamente tú estando estos años trabajando en hospitales psiquiátricos, ¿qué tan viable ves esa transformación? Porque supongo que también ven, cuando hablamos de trabajo multidisciplinar, digo yo que estoy también ahí como insertada en la docencia, y estoy hablando de a nivel educativo, ¿no? En la docencia dices, pues los papás delegan la responsabilidad plenamente a los docentes, ¿no? Supongo que pasa lo mismo en hospitales psiquiátricos en donde delega el familiar la responsabilidad a doctores, enfermeros, y no hacen esta chamba multidisciplinar de la que pues todos requerimos, ¿no? Yo creo que quienes nos dedicamos a la salud estamos esperando de regreso este aporte familiar, educativo, para crear una red de apoyo precisamente en donde el usuario, el paciente, el alumno se pueda sostener. Pero tú, Cristian, que has estado pues dentro de los hospitales psiquiátricos, ¿qué tan viable ves este tipo de transformación y si crees que realmente vaya a ser funcional a futuro, que no exista un instituto que los contenga de esta manera y con la educación y el cómo estamos, si crees que realmente puedan vivir como si nada en la sociedad? Bueno, pues yo creo que en la reforma se ve muy bonita, ¿no? Sí, es que suena padre, ¿no? O sea, la idea es transformación, ¿no? Y entonces digo, cara, ¿y tú cómo lo ves, no? O sea, tú que has estado en ese escenario, ¿cómo lo ves ya imaginándolo de fuera? No, el reto es enorme porque además, pues ahí se juegan otros factores, ¿no? También el personal que ahí trabaja, ¿no? Hay usuarios que tienen ya mucho tiempo ahí también, hay todavía usuarias, ya quedan muy poquitas usuarias que siguen de manera permanente, ¿no? Y como a dónde las envías, ¿no? A través de esta transformación, yo creo que es algo que se va a llevar su tiempo, pero sobre todo dinero. O sea, creo que la cuestión presupuestaria es algo que va a limitar un tanto esta transformación, pero definitivamente lo que la ley refiere es que se debe de dar, ¿no? Se debe de dar. Ya se han dado algún tipo de cambios, porque pues te comparto, ¿no? Cuando yo estuve laborando ahí, fue mi última adscripción, estuve en hospital de día, justamente un espacio que busca todos estos elementos, ¿no? Que busca, que a través del trabajo multidisciplinario busca reinsertar a los usuarios en un entorno social y en un entorno familiar. Entonces, el programa de Hospital de Día justamente promovía la sensibilización con la familia, ¿no? El área de trabajo social los capacitaba para poder encontrar un empleo, ¿no? Se les enseñaba a llenar una solicitud de empleo, se daban pláticas, dinámicas y talleres relacionados a que estos pacientes pudieran ganar la mayor autonomía, Mari. Entonces, sí es algo que va a ser lento, ¿no? Que va a ser lento, que va a ser difícil. No significa que ya no va a haber atención en estos espacios, no, claro que la sigue habiendo, pero va a haber una transformación, o sea, y sigue habiendo los servicios, ¿no? Y obviamente, pues, creo que también el reto es capacitarnos para estos espacios, ¿no? Tener el suficiente recurso humano para poder dar el ancho en esta transformación, ¿no? Sí, me parece que estamos hablando totalmente de responsabilidad social, ¿no? En esta parte humana que tocas, porque al final del día ya no nada más son los hospitales o estas instituciones psiquiátricas en donde va y se atiende los usuarios o quien lo requiere, ¿no? Ya a nivel psiquiátrico hablamos que todos los hospitales ya cuentan con esta especialidad en donde el paciente puede ir a su consulta psiquiátrica, pero siempre tiene que estar de la mano esta parte y acompañamiento psicológico, ¿no? Porque me parece que no puede estar una sin el apoyo de la otra, ¿no? Siempre y cuando también obviamente no todos los pacientes ameritan una atención psiquiátrica, no todos los pacientes
tienen que estar medicados, ¿no? No. De hecho, me parece que hay pacientes que cuentan con los recursos. Digo, a mí me ha tocado recibir pacientes y que me dicen, y bueno, ¿y qué me vas a recetar? ¿No? Y yo, ¿perdón? Perdón, ¿cómo? No, y también les hago mención, ¿no? De, pues es que me parece que si tienes el recurso de llegar con propio pie, ¿no? Aquí al consultorio, como para que te voy a ofrecer muletas, ¿no? Ya dependiendo evidentemente de la sintomatología, de la patología que lleguen a manejar, porque pues sabemos que incluso en las depresiones pues hay niveles, ¿no? Pues también yo no me puedo dar el lujo de atender a una persona con una depresión severa sin que esté medicada, ¿no? Una persona que tenga cuestiones, o algún tipo de trastorno como esquizofrenia, Psicóticas, ¿no? sí. Psicóticas, en donde pues no podemos tener un paciente con alucinaciones visuales o auditivas que no estén medicados en ese momento, ¿no? Pero sí es totalmente imperativo que estén atendiéndose por ambas especialidades, ¿no? Y lejos nada más de la atención, porque no se logra nada definitivamente si tienen este tipo de atención psiquiátrica o psicológica. Si no están de la mano de los familiares o amigos, pues me parece que tampoco se logra mucho en estos espacios, ¿no? Sí, de hecho, ayer que estábamos ultimando algunos detalles para este precioso encuentro, yo te compartía que me gustaría justamente enfatizar en la importancia de cómo se debe de hacer este trabajo, ¿no? Multidisciplinario, ¿no? Con lo que es los psiquiatras, los psicólogos. Es por eso bien importante que nosotros que nos dedicamos al campo de la salud mental tengamos la preparación adecuada para atender este tipo de casos, este tipo de trastornos, ¿no? Certificarnos en la parte clínica, ¿no? Conocer las patologías, a lo mejor no de manera experta en cada una, pero sí necesitamos tener este conocimiento clínico que se da, pues no nos lo da nada más la carrera, ¿no? Y te mencionaba el día de ayer también que es bien importante justo llevar a la par este trabajo que se hace, ¿no? Entre la terapia, ¿no? Y los fármacos. ¿Por qué? Porque la intención es que en algún momento los fármacos se puedan dejar y ya tenga los elementos. El ejemplo que mencionas es fabuloso porque no existe manera de que tú puedas atender a un paciente con un grado de depresión tan elevado. No va a haber terapia que funcione, no va a haber modelo, estrategias que le caigan si no atendemos primero los síntomas, ¿no? De la depresión. Entonces, de algún modo, este es un trampolín, el medicamento funciona como un trampolín, pero hay mucha gente que a veces se pregunta, ¿y cómo sé si necesito atención psiquiátrica o no? No, o sea, tú dime. Ok, pues es muy sencillo, ¿no? Creo que finalmente como psicólogos tenemos una formación donde se hace una evaluación, ¿no? Donde evaluamos, donde revisamos precisamente a partir del relato, del motivo de consulta que genera el paciente, nosotros vamos haciendo una evaluación, ¿no? Para conocer específicamente cómo se encuentra en las diversas áreas. Una evaluación psicológica básicamente se compone de evaluar la parte personalidad, la parte afectiva y la parte intelectual. ¿Sale? O sea, de mínimo tenemos que revisar esos tres factores para poder determinar hacia dónde nos vamos a ir. Cuando como psicólogos detectamos que se están agravando, trae elevados algunos síntomas de ansiedad, de depresión, incluso hay algunas situaciones psicóticas, es momento de referir al paciente hacia un tipo de atención psiquiátrica, sea privada o pública. Entonces, sí es bien importante que nosotros hagamos esta derivación y que se trabaje en conjunto. Yo en la consulta privada tengo algunos pacientes que requieren este tipo de atención y es constante el estar, oye, ¿y cómo vas con el medicamento? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Fuiste a tu consulta? ¿Qué te dijeron? ¿Hubo ajuste? ¿No? Entonces, sí es muy, muy importante que entendamos que hay personas que requieren el medicamento y eso no es signo de debilidad, no es signo de que no puedo, de que no, simple y sencillamente en ese momento son factores que necesitamos sacar adelante para que haya pues obviamente una evolución favorable en el paciente. Entonces, creo que la importancia del trabajo clínico, del trabajo multidisciplinario es esencial. Sí, y qué bueno que haces mención a esta parte de que es, híjoles, muy, muy importante.
que cuando se medica a una persona que ching, y entonces que no puedo, ¿no? O sea, que dices, no significa que no puedas tú solo, ¿no? Porque precisamente es, como lo menciona Cristian, es un trampolín, es un recurso, es una herramienta que evidentemente lo que se pretende al tener el acompañamiento psicológico es que no se forme una dependencia, una farmacodependencia, ¿no? A estos medicamentos. Y luego, porque también me ha tocado recibir pacientes, ¿no? Que dicen, es que estoy tomando clonazepam, diazepam, que también platicábamos ayer un poquito de eso, Sí. y es que me da miedo, ¿no? De que ya no lo pueda dejar, o ¿qué crees? Que ya me bajaron la dosis, pero no pude, ¿no? Y entonces en lugar de tomarme tantas gotitas, me tuve que tomar tantas otras, ¿no? Y entonces digo, bueno, pero es un buen recurso también que estés en tu terapia psicológica, porque no estás sola, el trato con la familia, el que sigas siendo una persona funcional que está trabajando, porque también sucede, Cristian, que la gente se va sintiendo mal y lejos de agarrarse de algo, se van soltando de todo, ¿no? Y Correcto. los papás de pronto también hasta permiten esta parte de, es que no quiero ir a la escuela, es que por el momento no me siento bien, y dicen, bueno, es que tampoco lo puedo obligar, ¿no? Y entonces dices, no, estamos hablando, digo, porque me ha tocado trabajar con adolescentes, en donde todavía se supone que están bajo Bajo la la... tutela de los papás y la Correcto. responsabilidad es 1000% de los papás. Y que dicen, es que, pues, ¿cómo lo obligo? ¿O cómo le digo? ¿No? Y dices, híjoles, es que tiene 14 años, o sea, está en la secundaria, ¿no? ¿Cómo caemos también como papás en esta permisión de decir, no, pues es que no la puedo obligar que se salga de la escuela? Y no saben el daño que están haciendo porque la están alejando de la red de apoyo como maestros, como compañeros, que por otra parte pudiera ser que también el conflicto esté ahí, ¿no? Exacto. Esté ahí porque no sabemos qué está pasando, pero por eso también es importante la comunicación que hay en casa, que hay con los papás, que hay con los cercanos, para saber desde dónde va a ser abordado el tema, ¿no? Por eso no podemos separar esta palabra de hablar de trabajo multidisciplinar. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en la escuela para que la adolescente se quiera salir de la escuela ya manejando una depresión y de repente dice, no, pero es que también ya no quiero ir a mis clases de natación, ¿no? Y te empiezas a soltar y los papás lo empiezan a permitir y entonces estamos hablando de una red de apoyo demasiado relajada, ¿no? Así bien, bien sueltita, en donde pues haz lo que quieras, ¿no? Y más ahora que a los adolescentes ya no se les puede como exigir porque se ofende, ¿no? Y entonces piensan que estás en contra de sus derechos también. Pero sí es importante, repito lo que menciona Cristian, de pues que sepan que únicamente es un recurso y que lo sepan muy, 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 muy puntual, que yo creo que en un 90%, o tú ahí me corriges en el porcentaje, puede y debería ser de manera temporal, ¿no? Que no haya una Sí, medicación totalmente permanente con ellos, porque pues como todo, ¿no? Tiene también su lado malo también, yo creo que el estar medicado de por vida, ¿no, Cristian? claro. Justamente la idea, y creo que ayer también lo platicábamos, la evolución también en los fármacos, ¿no? Que ha marcado justamente todo este parteaguas, los llamados fármacos de tercera generación, que pues básicamente tienen menores efectos secundarios, ¿no? También tienen mayor aportación con otras como comorbilidades. Entonces, estos medicamentos también han sido como un referente de cómo es que ha evolucionado el tratamiento de la salud mental, sobre todo en México, ¿no? Ya hay más estudios sobre estos fármacos, ya hay una gran variedad de fármacos que pueden justamente ayudar a atender estos síntomas, ¿no? Específicos, hay antipsicóticos, antidepresivos, moduladores del estado del ánimo, existe una gran gama de medicamentos que pueden justamente apoyar en todos estos trastornos, pero eso es un apoyo, ¿no? Porque finalmente si nosotros no tenemos esta cultura de entender que eso forma parte como de un flot y de una muletita para poder seguir, pues no va a haber un gran avance. Yo recuerdo que había pacientes que también me llegaban a decir, yo no quiero que me mediquen, no quiero ir al psiquiatra, tengo miedo de que me genere cierta dependencia. Entonces yo les pongo un ejemplo quizá muy burdo, pero lo hago, ¿no? Y yo les decía, bueno, cuando una persona es diabética, pues requiere medicamentación para
el resto de su vida, ¿no? Requiere estos fármacos, entonces ya es adicto a la insulina o ya es adicto al medicamento. No, forma parte de su tratamiento. Hay trastornos que sí requieren un tratamiento prolongado. Estamos hablando que trastornos psicóticos, ¿no? Un trastorno de tipo bipolar también, ¿no? Algunos trastornos de personalidad fuertes, pues bueno, también pudiera ser que requieran un tratamiento farmacológico prolongado, aunque justo la idea es que como el tema de las enfermedades de los trastornos mentales es multifactorial, pues obviamente se traten todos estos temas para que pueda haber una mejoría en el paciente, ¿no? Pero hoy en día pues ya contamos con estos fármacos que no provienen de las benzodiazepinas, que son las que generalmente creaban, ¿no? a cierta dependencia. ¿Sale? Entonces sí también es importante que nosotros vayamos teniendo esa cultura y esa apertura con respecto a los fármacos. De hecho, pues también es importante puntualizar, como ya lo había comentado Mari, que los psicólogos no recetamos, no recetamos medicamentos, no, nosotros no, nuestra cédula no está autorizada para hacer esa clase de cosas. Siempre es necesario contar con el apoyo de un médico psiquiatra y la valoración de él, porque a lo mejor yo en consulta observo algo, porque me ha pasado en el espacio donde ahorita estoy. Yo puedo observar algunos síntomas, alguna situación, le envío y el psiquiatra termina de complementar, ¿no? Me pregunta qué observas, qué obtuviste en las pruebas, ¿no? Cómo ves su desarrollo, cómo ves cómo se está adaptando, ¿no? El caso, entonces le explicas y a veces te dice, no, esta usuaria, esta persona puede salir con recursos, únicamente tratamiento psicológico. O sea, incluso las hemos derivado y no hay necesidad de medicarlas. Y ahora pues hay medicamentos muy, muy nobles, ¿no? Que pueden ayudarnos justamente al tratamiento de este tipo de enfermedades. Hay algunos que se venden sin receta, no debería de ser, en ningún caso ni una aspirina debería de ser, pero desafortunadamente así es. Pero creo que siempre crear la conciencia de que todo medicamento debe de ser bajo alguna prescripción médica y obviamente ir revisando los síntomas, porque a veces los pacientes ya tienen un tratamiento y de pronto justo por estos factores, ¿no? De estos factores que se atraviesan, ¿no? La vida misma, puede haber variaciones en su tratamiento y llega a ser necesario algún ajuste, ¿no? Reducir o aumentar algunas dosis, entonces siempre debe de ser bajo la supervisión médica, porque claramente tú como psicólogo, si observas la exacerbación de algunos síntomas en el paciente, tienes que hacer justo la sugerencia para que se realice un reajuste o para que el paciente obtenga mejores resultados. Sí, claro, porque de pronto suele haber mucho contraste, ¿no? En la medicación también, me ha tocado verlo incluso con pacientes, ¿no? Que están medicados psiquiátricamente y están muy eufóricos, ¿no? O están muy bajoneados, ¿no? Muy aletargados. Sí. Y mencionabas hace ratito de moduladores de estado de ánimo. ¿A qué nos referimos con eso, Cristian? ¿Cómo funcionan? Porque me parece, bueno, ya utilizar la palabra modulador, pues no caes como en estos extremos, ¿no? De estar ni tan eufórico, pero tampoco tan deprimido. Sí, correcto. Hay medicamentos que incluso son prescritos para ciertas situaciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro, que es el valproato, ¿no? Que es un medicamento que ayuda, es un anticonvulsivo, ¿no? Precisamente está prescrito o está hecho para atender estas situaciones. Sin embargo, obviamente a través de el estudio del fármaco se descubre que también sirve como un modulador del estado del ánimo, es decir, ayuda a regular la parte emocional de los pacientes, ¿no? Okay. Que generalmente lo que vemos en este tipo de trastornos es justamente la necesidad de regular, no manejar, regular nuestras emociones. Y creo que ese es el tema en todos lados, ¿no? La regulación emocional. A mí no me gusta eso de control emocional porque pues nada más falso que el control. Sí, claro. Nada más falso que el control. Claro, a mí me dicen mis pacientes, quiero aprender a controlar mis emociones y yo les digo, ay, yo también, pero no se puede, ¿no? No podemos controlar algo
de entrada si no conocemos su origen, ¿no? Es que me siento triste, deprimida, pero ¿de dónde viene todo esto, no? Y eso de controlar, pues definitivamente no existe, ¿no? Hasta esos libros que venden de cómo controlar tus emociones, y digo, ay, caray, ¿no? Pues ahí está la solución y remedio para todos estos males, ¿no? Claro. Pero, pues no, lo que sí podemos es aprender a gestionarlos, pero desde el conocimiento del por qué presentamos esta sintomatología. No, uno no puede aprender a gestionar algo que no conoce de raíz tampoco, ¿no? Correcto. Entonces es importante. Y bueno, qué padre que se estén dando estos como pasos agigantados en cuestión a la medicación, ¿no? Porque pues también si nos remontamos existían prácticas totalmente inhumanas, sí, también dentro de los hospitales psiquiátricos, y a lo mejor no con esta parte de querer ejercer la maldad, pero pues eran los recursos que se tenían en aquel entonces, ¿no? Exacto. O sea, no con la cuestión de querer dañar al paciente, ¿no? Pero era lo que se conocía, lo que había, y por ahí dice, ¿no? Es lo que se tiene y a ver cómo le haces con esto que traes, ¿no? Claro. Pero pues ahora que hablas de medicamentos nobles, de el no tener miedo a la medicación, de que hay pacientes que incluso llegan y dicen, no, pues es que este paciente sale sin necesidad de estar medicado, ¿no? Sí. Yo creo que es súper importante. Aparte que son temas que siguen estando sumamente estigmatizados, y yo creo que todos, absolutamente todos a nuestro alrededor, tenemos familiares, conocidos, amigos que han estado en temas de escenario psiquiátrico, ¿no? Pero sigue siendo un estigma el hablarlo, ¿no? El decir, híjole, es que yo tengo un familiar, un pariente que estuvo hospitalizado, pero de hecho lo puedo ver porque generalmente cuando se lleva a cabo el programa, pues se empiezan a aventar dudas, ¿no? Preguntas. Y no veo puros saludos, ¿no? Entonces, precisamente porque siguen siendo temas tabúes en donde dices, no, ¿cómo voy a exponer mi situación, no? En donde, pues, deberíamos de agarrarnos, ¿no? Ahorita que está una profesional en el tema de decir, bueno, ¿y a dónde nos acercamos? ¿Qué es lo que hacemos? Cómo podemos asesorar a toda esta gente que tiene de pronto dudas, que igual vamos a empezar a leer por ahí algunos comentarios, que ya estamos cerrando casi la primera hora. Entonces vamos a ver quiénes están conectados, Cristian. Bueno, sí. Por ahí está conectada Carla Luna, Juan Varela, profesor, doctor Varela, un saludo. Carla Luna, que bueno, es mi hermana. Mine Trejo, buen día, saludos, que es mi mamá. Ay, pura familia conectada. Muchas gracias por el apoyo. Familia, no nos abandonen, gracias. Ok, Claudia Mireles, conductora de En Sintonía. Dice el doctor Varela, dice... Marisol, muchas gracias por estar en sintonía. Gracias a Cristian Lascano por su presencia. Ok, muchas gracias, Cristian. Montserrat Herrera dice saludos, excelente programa. Muchas gracias, Monse. Georgina Correa, saludos, Cristian. La conoces, Georgina. Sí. Miriam Cruz, saludos. La sigo, muchas gracias, Miriam. Que les preguntaba a las chicas, ahora de plano tampoco vino Miriam, ¿no? Dice, bueno, pues nos comentan que tuvo un compromiso. Saludos, Miriam. También por acá está Jesús Calchonsin, que dice buenos días para todos, saludos cordiales, en especial a la psicóloga Marisol Luna, desde Cancún, Quintana Roo. Uy, ¡qué rico! Muchas gracias. Pero pues puros saludos, una invitación, ¿no? Sí, no, pues sí, no, pues mínimo. Cualquiera. Muchas gracias. Dice Pris Karina, además una manita así de... chido el programa. Like. Muchas gracias. Dice al doctor Varela, el Hospital Psiquiátrico de la Salud, que era la información que le estaba pidiendo. Gracias. Que fue por ahí en donde tuve la oportunidad de hacer el recorrido con algunos colegas. Dice Vane Molina, dice mi hermosa Cristian Lascano, la más profesional. Quiero, Vane. Dice Lucy Lu, excelente profesional, Cristian Lascano, sin duda, porque pues si no, no hubiera estado aquí claro. el día de hoy como gracias, invitada, amiga ¿no? hermosa. Aquí acuérdense que pura gente profesional. Ok, está también Yadira Lascano. Oh, ¿quién sabe? Me suena el apellido. Mi hermana, te amo. Dice, hola a todos en la estación. Cristian Lascano, hermana, te estoy viendo y estoy muy orgullosa de ti. Oh. Eres una psicóloga comprometida con tu profesión y tus pacientes, me consta. Gracias, hermana. Bueno, ahí está Yadira al pendiente de que pronto va a ser colega, pronto va a ser colega. Es la que está estudiando psicología. Sí, ella va a ser colega, que va a estar también en estos espacios, yo lo sé.
Ok, Yadira, pues ya me presumió tu hermana, ¿no? Que estás por el camino del bien, por el camino por el que todos debemos ir. Es que de pronto tengo alumnos y como doy clases en modalidad sabatina, pues tú sabes que toman clases en sábado porque pues entre semana ya trabaja, ¿no? Ujú. Y trabajo con puros alumnos pues que ya están adultos, ¿no? Que ya tienen todas, que ya están todos llenos de responsabilidades. Y tengo muchos alumnos que ya es su segunda o tercer carrera, ¿no? Que dicen, es que yo soy abogado, pero pues me entró esta espinita de estudiar psicología, o tengo la ingeniería dental, y les digo, nunca es tarde para ir por el camino del bien. Para ir por el lugar correcto. Exactamente. Ok, después está Georgina Correa, excelente programa. Dice Carol Revelo, dice, ¿qué es lo que recomiendan hacer para los familiares o a dónde se pueden acercar para asesorarse? Ah, mira, que era lo que preguntábamos, ¿no? Okay, Híjole, yo creo que también es súper importante. De hecho, por ahí armamos unas preguntas. Sí. Y dentro de estas preguntas viene precisamente, pues no sé, este apoyo a los familiares, ¿no, Cristian? Porque pues estamos hablando de los usuarios, pero ¿qué hay de las personas que tienen este trabajo imperativo también, o este compromiso o responsabilidad con los pacientes cuando hablamos a lo mejor de un menor de edad, y pues compromiso y por amor el cómo no soltar a tu familiar, ¿no? Y qué requiere esta persona que está haciendo el rol de cuidador, ¿no? Ahorita nos detenemos en esta pregunta que nos hace Carol, ¿ok? Sí. Después dice, Ayuja, felicidades, qué bueno que Qué bueno que le estén dando difusión a las enfermedades mentales, sobre todo en estas fechas donde hay mucha vulnerabilidad emocional en muchas personas. Sí, definitivamente las fiestas decembrinas son de alta demanda en cuestiones psiquiátricas, correcto, psicológicas. Es cuando pues más se requiere, ¿no? Y yo lo platicaba con mi pareja en donde pues está el contraste. No estábamos el día de ayer en un consultorio médico y a lo lejos, ¿no? Se escuchan el We Wish You a Merry Christmas, ¿no? Se escucha toda felicidad y todas las cuestiones festivas, y de pronto pues si hay una persona depresiva, pues sí es mucho este contraste, ¿no? Me decía mi pareja, es que cómo no va a haber gente depresiva o que tenga más impacto en estas fechas, cuando pues todo a lo lejos son luces de colores, es felicidad. Y sí, definitivamente este tipo bueno, más bien ese tipo de festividades hacen que quien ya tiene una depresión todavía le tenga o se le venga con más impacto, ¿no? De hecho, tiene mucho que ver también la cuestión del clima, ¿no? El clima, Sí. la luz, ¿no? La luz solar, ¿no? Pues ya se oscurece, ¿no? Entonces, son muchos factores también que pueden afectar en estas fechas directamente la salud mental. Sí, dicen por ahí la depresión estacional, ¿no? Entonces, así es. Que no sé, yo soy como de la idea que todos en el mundo tenemos depresión, pero simplemente hay este tipo de escenarios que la detonan, ¿no? Sí, como la gripa, que ya está ahí como también de manera permanente y nada más pasa algo, pum, para que brote. Pero pues siempre hay es recursos. Que en realidad, ¿no? la tristeza forma parte de nuestras vidas. Más bien creo que nos hemos creado también un discurso, Mari, de esta psicología positiva, ¿no? De, ay, vele todo lo bonito, lo rosa, y pues la verdad, no quise desanimar a nuestra hermosa audiencia, pero definitivamente la vida es difícil, es dura, ¿no? La felicidad no es como nos la han pintado, no es una meta, ¿no? No es un lugar al que vamos a llegar, sino es todo esto, ¿no? Estas pequeñas cosas, estar hoy contigo, no estar de este lado, estar haciendo esto. Hoy descubrí que tenía sueños que no sabía. No sabía que tenía estas cosas, estos sueños, que tenía este alcance. De verdad que no me la creo. De verdad, yo sé que hay muchas personas que pudieran pensar que es un espacio a lo mejor pequeño, que es un espacio a lo mejor es algo insignificante. Para mí lo es todo. Para mí de verdad lo es todo a nivel personal y profesional. Y es grato escuchar del otro lado familiares, amigos, pacientes que tienen que brindan este apoyo, ¿no? Entonces, definitivamente esto es la felicidad, estos pequeños momentos donde empiezas a tener esta satisfacción. Y creo que la tristeza forma parte, ¿no?, de nuestras vidas. Yo siempre les digo a mis pacientes, así como están intensamente, así mero, ¿no? Así mero, sin una emoción no está la otra, y entonces la tristeza forma parte de nuestro día a día en realidad, ¿no? Lo que tenemos que aprender a ver es
estos pequeños momentos que nos van alimentando, que hay que irlos, yo siempre les digo a mis pacientes, hay que irlos atesorando, porque la vida nos hace enfrentarnos a situaciones bien duras, perdemos trabajo, perdemos familiares, ¿no? Perdemos amigos, perdemos mascotas, cosas tan importantes. Entonces, pues bueno, creo que la tristeza forma parte de nuestra vida de manera constante. Sí, me parece que yo creo que desde el punto que podemos llegar a ese entendimiento de que las emociones todas, incluso el enojo, porque sí, desafortunadamente vemos a más personas como enojadas del día a día, Sí. pero los que estamos de este lado y también no necesariamente tienen que ser psicólogos, sabemos que de pronto el enojo simplemente es una máscara de la tristeza, ¿no? De las depresiones. Pero desafortunadamente socialmente es más aceptado ver a una persona enojada que verte llorando en un rincón, ¿no? Sí. Porque lo que pretendemos pues es también no vernos vulnerables. Entonces es lo mejor que vean que estoy de malas, ¿no? Que estoy enojada y vamos ocultando este tipo de emociones que, pues, como dice Cristian, ¿no? Forman parte del día a día, porque no existe una persona que esté totalmente feliz las 24 horas al día. Siempre hay algo que nos descompone, que nos descoloca. Aquí lo importante es que también no se deje pasar, ¿no? Que si llega tanto el grado de incomodidad, pues ya es momento de ponerlo en manos de un profesional, ¿no? Bueno, no de ponerlo en manos, más de ponernos en manos de un profesional y permitir que nos acompañen en un proceso de elaboración para saber el por qué están teniendo más impacto unas emociones que otras, ¿no? Y fíjate que retomando un poquito lo que preguntabas respecto a la cuestión de las familias, ¿no? De cómo esto impacta a las familias, pues eso es, ¿no? Hablábamos que quienes están del otro lado apoyándonos en este momento es nuestra familia, y eso es que hace la familia, sostiene. La familia sostiene. Entonces, definitivamente son cuidadores primarios de estas personas, porque hay que recordar que en el ámbito de los trastornos mentales hay enfermedades o hay situaciones que requieren de un mayor cuidado y de un mayor acompañamiento que otros. Y existe un desgaste de estas personas, ¿no? Recuerdo que justamente en el hospital donde estaba trabajando había una presentación que hacíamos que decía, ¿y quién cuida al cuidador? ¿No? ¿Y quién cuida al que cuida a esa persona, no? Entonces creo que también este espacio nos va a dar la posibilidad de recordarle a esas personas que también están apoyando a un ser querido en un trastorno, están ayudándolo a transitar por esta enfermedad, pues que sepan que también requieren este tipo de atención psicológica y emocional, porque no es fácil sostener este tipo de estructuras. Si hay un desgaste de nosotros como colegas cuando atendemos en consulta de este tipo, hay un desgaste emocional, ¿no? Ahí de pronto te sientes ponchada y dices, pero pues bueno, ¿qué? ¿No? Es este desgaste emocional que vamos viviendo. Entonces creo que es bien importante, Mari, que reconozcamos que si nosotros que nos dedicamos a la salud mental tenemos un desgaste a esta exposición, los familiares también, ¿no? He tratado a algunos familiares de pacientes, ¿no? Donde también ellos ya están agotados, y se vale, ¿no? Se vale sentir este agotamiento, pero lo más importante de todo es reconocer, ¿no? Reconocer este tipo de desgaste, ¿no? Y aceptar que no tenemos la capacidad a lo mejor en este momento de seguir atendiendo a nuestras pacientes, y por eso es bien importante que haya toda una red, o sea, que no nada más sea un cuidador primario, ¿no? Que yo te pueda decir, oye, pues ando muy cansada este fin de semana, ¿no? Cuídalo en fin de semana para que yo tenga tiempo de hacer mis actividades, porque si no viene una cadena, no viene un efecto de bola de nieve, donde también la persona que cuida pues afecta a su salud mental, ¿no? A un grado en el que no tiene una vida por estar al tanto o al pendiente de una persona que requiere esta atención. ¿Por qué? Porque hay que supervisar la toma de medicamentos, ¿no? Que estas personas intenten funcionar dentro del ámbito familiar, incluso laboral, hay que sostener, y a veces situaciones de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque de primer contacto es a quienes les suceden, ¿no, Mari? Ya cuando llegan a estas instituciones, ¿no? Ya cuando ya hubo un camino que pasaron solas estas personas. Entonces, sí es bien importante que reconozcamos que los cuidadores primarios también requieren atención psicológica,
para poder sostener este tipo de estructuras. Sí, claro, porque ay, es una chamba sumamente titánica, ¿no? Y como dices, de desgaste, entonces, en dónde van y posan también sus emociones, pues sí, también se requiere de terapia psicológica, se requiere de terapia ocupacional, ¿no? Que no solamente estén sumergidos 24/7 con el paciente, ¿no? Que también veamos que hay del otro lado. Y desafortunadamente me parece que también tiene que ver mucho con las etiquetas, Cristian, en donde te llega un paciente y dicen, es que tengo depresión o soy depresiva y se bañan de su etiqueta. Creo que lo platicábamos también, ¿no? Que da miedo de pronto también esta parte en donde llegan y es que soy alcohólico. Ajá, pero aparte de tomar, ¿qué más eres, no? Eres ingeniero, eres hijo de familia, eres músico, pero parece que se bañan ellos solitos, ¿no? Y caen en esta parte de esta es mi etiqueta y me monto en mi macho. Y entonces, lejos de que se empiece un trabajo como más suavecito, hay que sacar también a la persona de este papel en donde se está postrando de manera como muy radical, ¿no? Y esto es lo que soy y a ver cómo me ayudan a salir de esto. Que sepan que es una condición, como lo decía esta Cristian, que a veces también la medicación no es permanente, que hay recursos, que hay herramientas, que hay redes de apoyo, de donde pues uno se puede sostener para no ser la etiqueta, ¿no? No ser alcohólico, no ser, soy un paciente psiquiátrico, sí, pero ¿qué más, no? Es que soy y tengo esto y entonces difícilmente se puede salir de ahí también, ¿no? Sí, claro, es que creo que una cosa es padecer, ¿no? Tener un diagnóstico y otra cosa es vivir del diagnóstico, ¿no? Vivir anclado a este diagnóstico. Y también creo que es importante puntualizar que hay muchos pacientes que llegan y es importante hacer la diferenciación entre un cuadro o entre una depresión y rasgos depresivos, ¿no? Okay. Que muchas veces nos guiamos por decir, ay, he estado triste, tengo ganas de llorar, ya ando depresiva, ¿no? Se ha vuelto común, ¿no? Por el uso de las redes, por incluso como ya en un tono de juego, ¿no? Decir estoy depresiva, ¿no? O ando bipolar, ¿no? Este tipo de términos que de verdad no conocemos cuáles son los criterios que una persona que tenga estos trastornos debe de cubrir, ¿no? O tiene. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, no debemos de casarnos con la etiqueta, pero sí es importante en el ámbito institucional conocer tu diagnóstico, ¿no? Conocer tu tratamiento farmacológico, conocer la sintomatología. O sea, cuando ya estamos hablando de una cuestión de salud mental que está también ya determinada por los psiquiatras, cuando ya está diagnosticada, sí es importante conocer esta información, Mari, porque eso va a garantizar precisamente la evolución favorable del paciente. Sí, claro, que existe un trabajo ya sabiendo qué es lo que se tiene que trabajar. Correcto. ¿No? Totalmente. Y sí esto que mencionas, ¿no? Sí hay un diagnóstico, pero no hay que vivir del diagnóstico, porque me parece que de pronto también, pues se sientan, ¿no? Se duermen en sus laureles los pacientes, porque muchos de ellos obtienen las ganancias secundarias, ¿no? Uno de pronto no está en donde... Uno de pronto está más bien en donde le conviene, ¿no? Entonces no me salgo de esta postura porque, estoy recibiendo atención o estoy obteniendo esto que necesitaba. Muchas veces se sabe de manera consciente, que sí, la mayoría de las veces es de manera totalmente inconsciente, ¿no? Que no saben que están padeciendo de algo desde esta parte psicológica y desde lo inconsciente decir, híjole, ¿por qué no me había dado cuenta que estaba somatizando en este tipo de enfermedades simplemente para llamar la atención o llenarle la pupila a cierta persona, ¿no? Entonces es importante la revisión. De hecho, también nosotros como psicólogas, pues no nos podemos delegar responsabilidades que no nos corresponden, ¿no? A mí me llegaban pacientes en donde, no, y los dolores de cabeza, o esto, o aquello, entonces pues vengo a ver, ¿no? Ok, ¿y qué te dice el doctor? ¿Cómo? Sí, ¿qué te dice el doctor? Pues no, es que no he ido. Pues que hay cosas propias de un médico que uno no puede hacer, ¿no? O sea, si tienes un diagnóstico, porque pues no sabemos si realmente es un problema psicológico o si hay de raíz algo neurológico, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a canalizar y saber que no todos los pacientes son de los psicólogos, ¿no? Que hay pacientes que sí, así como el psiquiatra dice, este sale con puro psicólogo, el psicólogo también tiene el recurso de poder decir,
No, pues tú nada más sales yéndote a tomar una aspirina, ¿no? O sea, tu dolor de cabeza no era psicológico, sí había ahí alguna deficiencia que requerías de, ¿no? Pero ya me armó a lo mejor en cuestiones emocionales, entonces pues sí, vamos a darle seguimiento, ¿no? Y acompañamiento a tu síntoma. Pero pues sí, es sumamente importante. Bueno, aquí en cuanto a la respuesta a la pregunta, perdón, de Carol, que decía, pues, cómo se trabaja esta parte, ¿no? Con los familiares. Vamos a seguir leyendo algunos mensajitos, Cristian, porque, pues, están ahí conectadas varias personas. Ay, qué bonito. Sí. Te pusiste a hacer tu promoción, Cristian. Claro que sí, debe de ser. Pandora de Zeus, dice, excelente profesional, Cristian Lascano, y te manda aplausos. Sí. Gracias, Dice amiga. Irma Pérez, Cristian es una psicóloga muy profesional y humanista. ¿Qué es lo que hace falta hoy en día? Coincido. Colega, mi tía también es colega. Ah, sí, o sea, Ah, sí, claro. traen vena. Ya viene en la sangre. Ok, dice McFly Malu, saludos. Mi Carlos Ishiyoku, Ajá. Ishiryoku, algo así. Saludos a Cristian. Gracias, Carlos. Lucy Lu, saludos desde Campeche. Ay, muchas gracias. Bueno, te digo, nada más mandan saludos, ¿no? Una comida típica de por allá. Un cafecito, nada, familia, Sí, que se vea. Desayuno sorpresa. Carla Lujano León dice, muy interesante tema. Muchas gracias, Carla. Isabel Álvarez sobrina. López manda besos. Dice, interesantes temas. Karina dice, así es, hermosa, no es... Ay, que está mucho el mensaje. Dice, así es, hermosas, no es manejo de control, es regulación de emociones. Felicidades, colegas, principalmente a mi prima Cristian Lascano. Te manda besos y aplausos. Después dice Carol Revelo, dice, de pronto pensamos que en el estado de felicidad debería de ser permanente o constante, cuando no es así, y no disfrutamos el día a día o las emociones. Correcto, Carito. Después dice el doctor Varela, dice, alrededor de una persona con un tema de salud mental están los cuidadores en casa, mismos que quizá requieren de asesoría para apoyar al paciente. ¿Dónde pueden recibir asesoría? Tú sabes, tienes un lugar, tú podrías ser incluso esa persona, ¿no? Claro. Entonces, al ratito que estamos cerrando el programa, vamos a dejar sus redes sociales de Cristian Lascano, número telefónico para que, bueno, se pueda tener ahí un acercamiento. Y pues, como lo dice, ¿no? El doctor Varela dice, ¿a dónde se puede recibir asesoría? Incluyéndolo a él. Entonces, acérquense con el doctor Varela, ¿no? Aquí mero. Con una servidora también estoy aquí a sus órdenes. Bueno, ya pronto retomando, porque bueno, por cuestiones de maternidad, pues me estaba dando el lujo y me lo quisiera yo seguir dando. Claro. Pero pues los gastos y el ingreso tiene que ser necesario e imperativo, ¿no? Entonces ya andaremos de regreso ahí en los escenarios clínicos. Dice Carol, de pronto las personas que acompañan a sus familiares requieren drenarse, sí, definitivamente. Alejandro Amaya, el jefe de aquí de Univit Radio, dice, saludos a cabina, muchas gracias, Alejandro. Y también nos dice que qué gran tema. Después dice Nayeli Flores, ojalá todos tuviéramos la cultura de cuidar nuestra salud mental, seríamos otra sociedad, pero paso a paso. Gracias, ¿Sí? Nayeli, te amo. Definitivamente, pues ahí están los saludos, los comentarios, Cristian, me parece que ahí hay mucha familia contenta de escucharte, conocidos, como dices, pacientes también. Se hizo la chama de invitar a las personas, Mari. Pero fíjate que sí es necesario que entendamos también y que comprendamos cuáles son los trastornos que comúnmente se ven. Creo que también es importante puntualizar un poquito, Mari, qué tipo de trastornos se presentan en estos espacios con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces sí sería bien importante que reconozcamos que principalmente los trastornos en el estado del ánimo, como son la depresión, el trastorno bipolar, ¿no? Encabezan justamente estas listas, ¿no? Estas situaciones por las que se llega a estas instituciones. También los trastornos psicóticos, como son los trastornos, la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es uno de estos, y otro tipo de trastornos que tengan brotes o que tengan alguna situación
situación de tipo psicótica. También están los trastornos de ansiedad, ¿no? Que incluyen los trastornos de pánico y las fobias, y también, sobre todo actualmente, los problemas conductuales y del comportamiento que se caracterizan por el riesgo suicida. Eso es bien importante, que creo que también la gente conozca, que no tengamos miedo de hablar del suicidio. De hecho, dentro del hospital psiquiátrico, si no mal recuerdo, existe una unidad especializada para atender a las personas que llegan con este tipo de código, que es el código 100. Entonces, ahí obviamente lo importante es salvaguardar la integridad física del usuario. Entonces, pues por ahí se quedan estos pacientes, ¿no? Se atienden con este enfoque. Y pues bueno, actualmente, ¿no? El suicidio pues se ha incrementado en nuestro país, lamentablemente, y de verdad no es para alarmarnos, más bien sí es para alarmarnos el suicidio infantil, ¿no? Se ha aumentado, ha crecido. Entonces sí es muy importante que hablemos sobre suicidio. Sería bien un tema bien padre para otro programa, hablar específicamente del suicidio. Bueno, bien padre no creo, pero sí muy importante, ¿no? Sí. Sí, de hecho es algo que toco también con mis alumnos, ¿no? Que estamos desafortunadamente, si no me equivoco, en segundo lugar a nivel mundial de suicidio en adolescentes, ¿no? Sí, Estamos hablando de menores sí. de edad. Entonces ya ocupar un lugar así a nivel mundial, pues ¿qué está pasando, no? De hecho, esto que estás respondiendo venía a una de las preguntas que yo tenía aquí, que dice precisamente, ¿qué tipo de casos atienden con mayor frecuencia y qué factores sociales observas detrás de esos ingresos? Pues definitivamente la pobreza, la desigualdad, la violencia, el aislamiento social, ¿no? Son todos esos tipos de factores, pero también las experiencias traumáticas, ¿no? Estamos hablando de personas que han tenido a lo largo de su historia de vida situaciones que han generado algún trauma en su personalidad, en su historia de vida, algo que ha detonado, ¿no? Claro. Porque si bien es cierto, dicen, bueno, si la tristeza es algo constante, si todos somos, porque todos en algún momento vamos a atravesar por alguna situación de salud mental. Claro que en mayor o en menor medida. Sin embargo, dices, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia son estos detonantes, ¿no? De pronto hay de estos detonantes, y hay personas que no tienen los recursos emocionales, incluso cognitivos, para hacerle frente a este tipo de situaciones, ¿no? No es lo mismo quizá que le pase a una persona que fallezca, un familiar, un ser querido, ¿no? Y hay personas que, dependiendo justamente rasgos de personalidad, ¿no? Nivel de estudios incluso, es la manera en la que va a impactar, ¿no? Va a impactar este tipo de situaciones, María. Entonces, creo que estos factores tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con también la manera y los recursos con los que yo le voy a hacer frente a este tipo de eventos, ¿no? El trauma es algo que hoy en día necesitamos especializarnos en trauma para poder atender todo este tipo de pacientes. Que muchos de estos trastornos derivan de una situación así. Sí, definitivamente, porque si no, no existirían este tipo de patologías, ¿no? De trastornos. Tiene que haber un detonante para que brote. Que bueno, ya está dentro de la estructura, ya nada más hace falta el empujoncito para que salga, ¿no? Sí, exacto. Ok, otra de las preguntas, Cristian dice, desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor mito que la sociedad tiene sobre los hospitales psiquiátricos y cómo se diferencia de la realidad? Pues bueno, yo creo que el principal mito es que son lugares violentos, ¿no? Donde se violenta a las personas, incluso donde se somete a las personas, donde se les da un trato indigno, ¿no? Si bien es cierto que existen pacientes que tienen exacerbación de estos síntomas, obviamente al no tener un tratamiento, obviamente al no tener un seguimiento, ya son situaciones que no se dan, como te digo, el referente era la Castañeda, ¿no? Y era justo estas imágenes que veíamos de camisas de fuerzas, de espacios aislados, ¿no? Que quizá en su momento sí fueron funcionales o sí se necesitaron, pero a la llegada de los fármacos, bueno, esto fue también un cambio,
que ayudó y justamente toda la evolución a nivel social que se ha dado para estos trastornos, pero creo que el mayor es esa parte, ¿no? Que son lugares además lúgubres, ¿no? Así como de terror, y no es cierto. Yo he tenido la posibilidad, como les he dicho, de estar en el hospital psiquiátrico, en el Nieto y en el Sayago. Son espacios amplios con un enfoque terapéutico, ¿no? Que la intención es justamente que el paciente no sienta como este aislamiento, ¿no? Sí, jardines, áreas libres, ¿no? Exposición exacto. al sol, o sea, Incluso, hasta donde yo me quedé había actividades que se realizaban, ¿no? Terapia ocupacional, ¿no? uh-huh. Existían muchas de estas situaciones que obviamente ayudaban a los usuarios a tener una mejor evolución. Sí, pero creo que es uno de los principales mitos. Otro de los principales mitos es también que el que entra ahí no sale, ¿no? Así de pronto entras y ya no vas a salir. Uy, caíste en un hospital psiquiátrico, ¿no? No, actualmente las estancias son cortas en estos lugares, no se llaman estancias breves o estancias cortas, ¿no? Donde hay una remisión o una reducción de la sintomatología por la cual el paciente fue ingresado, que también hay un protocolo de ingreso, si esperemos nos dé tiempo de poderlo abordar, sí, pero el paciente, ya se me fue la onda. Iba tan encaminada que se me fue la onda. Sí, que te decía del tipo de estancias, ¿no? Las estancias son cortas, son breves, y también, pues, de acuerdo a las características y la necesidad que trae el paciente, se va a acomodar, ¿no? Dentro de las diferentes áreas de estos hospitales. Y también la idea lo principal que nos habla la reforma justamente es que estos pacientes remitan síntomas y se reintegren a la cuestión familiar, ¿no? Esa es la idea. En algunas situaciones sí hay pacientes que llegan con una exacerbación importante de conductas violentas, ¿no? Entonces, con la intención siempre de salvaguardar a los usuarios, obviamente, y también a las personas con las que conviven, ¿no? Se llega a utilizar algún tipo de sujeción, la cual está estrictamente realizada en un protocolo, a través de un protocolo. Se tiene que realizar esta sujeción, cada vez se utiliza menos, pero cuando lo requieren las necesidades del paciente, ¿no? A lo mejor en lo que los medicamentos realizan su efecto, sí se puede hacer este tipo de sujeción, pero es importante que la audiencia sepa que hay un protocolo que sobre todo y en términos muy generales se realiza bajo estricta supervisión médica y también personal de enfermería, por supuesto, ¿no? Incluso hay viene en el protocolo la manera en la que debe de ser el ajuste de las vendas, de las correas, de lo que se utilice, ¿no? Okay. Es por un tiempo, no siempre bajo supervisión médica. No me sé de memoria, pero de manera muy general sí es algo que ya está regulado, ¿no? Que ya está regulado. Entonces, eso también es muy importante porque hay muchas personas que temen dejar a sus pacientes, a sus familiares en estos espacios justo por que sean violentados, y es importante que sepan que actualmente pues las cosas funcionan de manera distinta, ¿no? La realidad es que más noble, es muchísimo más noble y claramente siempre bajo supervisiones médicas. Ok, sí, de hecho, ahorita que dices, dejan a sus familiares con miedo o no los llevan incluso por miedo de que puedan ser violentados en cualquier situación. Una de las preguntas también es cómo es realmente el proceso de ingreso de un paciente. Y posteriormente dice, ¿existe un protocolo que proteja sus derechos y dignidad desde el primer contacto? Sí, fíjate que existe la norma 025, que justamente lo principal de lo cual nos habla esta norma es cuidar la integridad, dar un servicio de calidad y calidez a los pacientes de salud mental y
también cuidar y salvaguardar sus derechos humanos. De hecho, está regulado por esta norma 025 Sí. que debemos de conocer todas las personas que nos dedicamos a este ámbito. Y sí traigo por aquí el protocolo de ingreso. Me gustaría compartirlo porque creo que es importante que todos conozcamos, ¿no? Que hay formas en las que podemos ayudar a nuestros pacientes, ayudar a nuestros familiares si están atravesando por una situación de ese estilo. Primero, el paciente ingresa al hospital y se dirige a un servicio de triage, como en todos los hospitales, para determinar la naturaleza, obviamente, del servicio que se le va a ofrecer, la gravedad de la condición en la que el usuario viene, ¿sale? Entonces ingresa al servicio de triage y luego triage hace una evaluación donde va a realizar registro básico de datos. ¿Sale? Okay. Después de eso viene lo que es una clasificación del paciente de acuerdo a la gravedad, que viene desde emergencia, que es un código rojo y que significa que el paciente requiere una atención inmediata. Luego viene la urgencia, que está en color amarillo y que significa que requiere atención a corto plazo, o sea, es urgente, pero no tanto, puede esperar. Okay. Y lo no urgente, que es en verde, que significa que el paciente puede o ser atendido en consulta externa. ¿Sale? Esa es una manera. También ya una vez que se determina la naturaleza de la gravedad de estos pacientes, se determina su destino, hacia dónde se van a dirigir. ¿Sale? Que puede ser el rojo, pues obviamente es trasladado directamente al área de urgencias para ser atendido. La urgencia, que es en amarillo, es trasladado para recibir atención médica conforme haya las posibilidades. Y el no urgente, pues como te dije, va a estar programado en consulta externa. Okay. En consulta externa para darle un seguimiento, ¿sí? Entonces, ya una vez que esto sucede, ¿no? También, de acuerdo a la clasificación, pues el protocolo de ingreso se puede realizar de manera voluntaria o de manera voluntaria. En teoría, la nueva reforma busca que no haya internamientos involuntarios. Sin embargo, en la práctica, sí hay pacientes que requieren ser internados justo para aminorar estos síntomas, ¿no? Sí, aparte porque si llegan en un brote, pues no están conscientes de lo que está sucediendo, entonces es aquí donde entra el familiar que tiene la responsabilidad, ¿no? Correcto, sí. Estos ingresos se deben de realizar en compañía de un familiar, de una red de apoyo, y precisamente debe de ser a través de un consentimiento o un escrito informado. Tú me preguntabas de los derechos humanos. Sí, actualmente los pacientes deben de firmar también este consentimiento informado del servicio que se les está proporcionando, los alcances que tendrá, ¿no? Entonces, anteriormente pues era como de venga el interno si lo necesita. Digo, siempre ha existido un protocolo definitivamente, ¿no? Los hospitales siempre se han regido por estos procesos para ingreso de los pacientes, pero hoy en día sí ya está bastante determinada la naturaleza de esta atención que se requiere. Entonces, es bien importante que también no tengan miedo de acercarse a estas instituciones por el temor de, es que lo van a internar, no quiero que lo internen, yo nada más quiero que lo calmen, ¿no? Yo ya no quiero que se quede, porque pues los familiares también se interesan por sus pacientes, ¿no? Entonces, sí es muy importante que entendamos que no todos los pacientes requieren un internamiento. Uh-huh. Sí, yo creo que esto hasta aminora de aquel lado angustias, ¿no? Decir, ay, oye, qué padre que primero hay una evaluación para saber si el paciente va a ser internado o si va a ser, se le va a dar únicamente seguimiento por medio de una consulta externa, ¿no? Que obviamente pues es a lo que pretendemos llegar, ¿no? Que nada más sea y que pueda uno requerir única y exclusivamente de la consulta externa para evitar que sea ingresado. Y aún así, si se ingresa el paciente, pues que tengan también la seguridad de que el trato va a ser con calidad y calidez. Sí, ¿no? de acuerdo a la norma 025 que pues, regula estos espacios. Sí, que regula esos espacios y obviamente que si no se hace de esta manera, pues tiene que haber consecuencias también, ¿no? Ha dicho maltrato, que digo, pues ojalá que no suceda, ¿no? Que desafortunadamente también todos estos servicios pues llegan a corromperse. Pero
Pero bueno, también con las nuevas leyes, las nuevas reformas, los nuevos procedimientos, las nuevas pues sí, los medicamentos que se han ido descubriendo y que han ido evolucionando para dejar de hacer prácticas de sometimiento que anteriormente existían, pues brindan la seguridad también de aquel lado, a que si en algún momento tienen algún familiar o ustedes mismos consideran que requieren de algún tipo de atención psiquiátrica, pues sepan que pues no van a ser ingresados luego, ¿no? Y que de así ser, pues que van a ser tratados con respeto. Así es, así es. De hecho, pues el personal tiene que estar capacitado, ¿no? Para dar esta atención. Claro. Cristian, nos vamos con otra pregunta, ¿te parece? Sí. Y después de esta respuesta que nos proporciones, vamos a ver qué mensajitos tenemos, ¿va? De acuerdo. Entonces dice, ¿podrías contarnos cómo se vive el trabajo multidisciplinario dentro del hospital? Con médicos, enfermería, psicólogos, trabajo social, terapeutas. ¿Cómo es este trabajo multidisciplinario dentro de la institución, Cristian? Pues fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar con grandes profesionistas, ¿no? La verdad es que creo que el compromiso, sobre todo a mí me encanta trabajar con el área de trabajo social. Creo que es fundamental para que los pacientes vayan mejorando. Te comentaba que en este último proyecto donde trabajé en hospital de día se trabaja de esta manera. También con el personal de enfermería y los psiquiatras, que generalmente son quienes lideran el equipo, ¿no? Quienes lideran, pues, el caso. Sin embargo, dentro de estos espacios también surgían unas juntas multidisciplinarias donde precisamente se revisaban estos casos para poder darles un mejor manejo, ¿no? Donde cada área revisaba el caso del paciente y hacíamos un trabajo integral, que justamente es lo que busca la reforma actual, ¿no? Que se haga un trabajo integral, que podamos trabajar en áreas. Como en todo hay insabores, ¿no? Como de pronto la resistencia de las profesiones, ¿no? A colaborar, incluso esta parte humana de hacer trabajo en equipo a veces puede impedir este proceso, pero yo afortunadamente me he encontrado con colegas que están altamente comprometidos. En el último espacio que estuve, que es el hospital de día, estuve trabajando con una trabajadora social, Jessica. Ella es una persona muy comprometida. Llegamos a dar terapia familiar juntas, ¿no? A hacer intervenciones a nivel familiar juntas, a dar noticias, a dar psicoeducación de manera conjunta. Y creo que el enfoque multidisciplinario, pues, requiere mucha interacción y coordinación por parte de estos especialistas para lograr un objetivo único, que es que el paciente evolucione favorablemente. Eso creo que es lo más importante. Al menos a mí me tocó trabajar con psiquiatras, con una apertura, con psiquiatras a los que te podías acercar y decir, yo observo esto, ¿no? O incluso también tuve la oportunidad de tener colegas donde pues nos nutríamos, ¿no? Te digo, de pronto acercarte a recibir una retroalimentación, ¿no? No estoy pudiendo encontrar como qué está pasando aquí, es bien importante, pero sobre todo el trabajo multidisciplinario creo que también tiene que ver con que cada área cubra las necesidades del paciente y entonces se haga un trabajo en conjunto. Sí, que hagan su función y qué bueno, ¿no? Que se tenga esta apertura porque luego también ahí hay una lucha de poderes, ¿no? Correcto. Entonces, si tienen esta apertura de egos. decir, sí, una lucha de egos, en donde tú no vas a venir a decirme cómo voy a hacer mi trabajo, psicóloga, yo soy la psiquiatra, ¿no? Entonces, qué padre que puede existir esta apertura para dar sugerencias, para dar referencias, para decir yo veo esta situación o considero que pudiera ser así, tú qué sugieres, ¿no? Obviamente también desde el punto de vista de la otra persona, ¿no? Ok, pues sumamente interesante. Vamos con más mensajes, Cristian. Sí. Dice Nayeli Flores, te amo más, supongo que es a ti, porque no conozco a una Nayeli Flores que me ame a mí. Ok, dice Larisa Palafox, saludos. Vane Molina dice, ¿qué recomendación darían para los cuidadores? Ok, ya tocamos el tema en el inter del programa. Dice Larisa Palafox, dice, también la demencia frontotemporal es muy difícil de enfrentar cuando de cuidado se trata. El paciente es muy complicado.
¿ok? Aquí nos está exponiendo, bueno, una situación Larisa. Y bueno, acá estoy viendo a Cristian que asienta, ¿no? Está sentando Sí, sí, lo sí, que la comenta demencia Larisa. es algo complejo de manejar, es muy desgastante para los cuidadores. La demencia es uno de los trastornos que más se sufre, ¿no? Y más ahorita que nuestra población ya está siendo más adulta, uno se enfrenta a este tipo de situaciones. Sí, complicado, muy complicado. Ok, Mónica Pérez dice muy interesante. Dice Carlos, ¿cuál crees que es la responsabilidad principal del individuo en el mantenimiento de su salud mental y cómo puede la sociedad crear un entorno que facilite una responsabilidad? Eso es en cuanto a lo que pregunta Carlos. Después Ayuja dice, ¿existen alertas de un posible suicida o es una situación pensada al momento? Ok, hay preguntas importantes ahí, ¿no? Esta parte que dice Carlos de la responsabilidad mental, de la salud mental, cómo tiene que ser propia y Sí, pues esta parte que dice Ayuja del de si suicidio. existe, ¿no? Ok, también dice José Luis, dice, te admiro mucho, mi amor, gracias por ser tan profesional, te Te amo. amo. Te Ok. amo. Ok. Este, psicólogo Sergio nos está viendo. Saludos, Sergio, amigo, colega. Dice Ayuja, ¿qué pasa con los pacientes que son abandonados dentro de una institución mental? Oh, Ok, nos vamos con la respuesta para Carlos, sí. Cristian, que dice, que habla de, ¿cuál crees que es la responsabilidad principal del individuo en el mantenimiento de su salud mental? ¿Cuál crees que es la responsabilidad? Pues toda. Principalmente dentro de estos entornos sanitarios se trabaja la conciencia de enfermedad, ¿no? Hay que hacer a nuestros usuarios conscientes de la enfermedad que tienen, ¿no? De cuáles son los síntomas que ellos pueden reconocer ante una posible recaída, porque sí es importante comentar que existen recaídas en este tipo de trastornos, ¿no? Donde el paciente a lo mejor ya lleva un tiempo estable y de pronto, pues por algún factor, ¿no? Externo, pues hay una situación de recaída. Es importante que los pacientes comprendan y entiendan que la salud mental es algo propio, es algo que tienen, de lo cual se tienen que adueñar a través de esta conciencia de enfermedad que se da justamente de manos de psicología, de manos de los psiquiatras, ¿no? Al recordarles a los pacientes o enfatizar, ¿no? La importancia de su adherencia al tratamiento farmacológico, ¿no? La importancia de la adherencia a su tratamiento psicológico y como bien los decías en un principio, ¿no? Todos estos complementos que ayudan a tu salud mental, ¿no? O sea, ejercicio, trabajo, vida social, Porque hasta eso influye, alimentación. ¿no? Dices, ¿cómo? Pero la alimentación influye mucho también al estado de ánimo, Correcto. ¿no? De pronto dices, tengo un paciente que está medicado, pero pues cada 8 días pues se va de antro y toma, pues obviamente el alcohol con este tipo de medicamentos o No, de fármacos no va, ¿no? Porque desinhibe la la función. función o la eleva. Entonces, pues hay que tener también cuidado porque hay cosas tan simples que sí nos corresponden, que sí están en nuestras manos, que podemos ir haciendo poco a poco, como regular también tus horas de sueño, ¿no? ¿Cómo pretendes que una sintomatología Clarísimo. no esté a todo lo que da si no estamos cubriendo también estas partes que a nosotros nos corresponden, como el alimentarte bien, como el dormir de manera A tus adecuada, horas, ¿no? sí. Que acuérdense que no es lo mismo dormir que descansar, ¿no? Dicen, pero es que yo duermo mis 8 horas, pero pues no estás descansando, entonces todo esto influye, incluso las relaciones sociales que vamos teniendo. Por supuesto. Sí hay que ir teniendo también este reconocimiento de aprender a ser más selectivos con nuestras amistades, ¿no? Con la gente que nos rodea. Cuando se trata de trabajo, pues ya no nos queda de otra, ¿no? Pues dices, chin, ya ahí ya ni cómo decirle, oye, Ni ¿no? cómo huirle. Ni cómo huir de esta parte, pero digo, hasta eso se trabaja, ¿no? La terapia ocupacional de no nada más tener un trabajo, y más si desafortunadamente, porque pues es un alto porcentaje, que hay personas que trabajan en algo que no les gusta, ¿no? Y que anhelan que llegue el viernes para decir, por fin viernes, ¿no? Sí, Porque sí, no sí. están tan a gusto. Digo, afortunadamente, y me parece, y lo puedo casi firmar con sangre, que no es nuestro caso, ¿no? Que amamos lo que hacemos, en lo que trabajamos, y que eso también nos da la oportunidad de tener una vida evidentemente más sana emocionalmente, ¿no?
que no estamos con esta presión de, ay, estoy haciendo algo que no me gusta, ¿no? Entonces, Ajá. cuando uno se dedica a lo que le gusta, a lo que le apasiona, Se nota, mira. Míranos, se nota. definitivamente. No, sí se nota, es bueno. Y digo, si no se tiene la oportunidad, porque de pronto pues no se tiene la oportunidad de trabajar en algo que te haga feliz, sí buscar este complemento, sí Sí. buscar esas actividades, ¿no? Yo le decía a una paciente, ¿qué le gusta hacer? Es que, pues es que no sé, pues me gusta, dice, ay, es que me da pena, pero me gusta mucho chacharear. Y le digo, pues es que si es parte de algo que le gusta hacer, pues váyase el domingo a chacharear, ¿no? Porque eso le brinda también el recurso de decir, ay, ya fui a chacharear y La me siento tan a gusto, gratificación. ya me traje estas cositas. Y entonces también el poner atención en este tipo de cosas, Carlos, pues es parte de la responsabilidad que tenemos como personas de tratar de estar lo mejor posibles, porque como lo mencionaba Cristian hace rato, las emociones forman parte del día a día, no existe una felicidad plena en donde no lleguen a invadirnos este tipo de emociones de tristeza, de enojos, de depresiones, en donde obviamente se tienen que atender para que, por ejemplo, una depresión no recaiga en una melancolía, que ahí estamos hablando de otro tipo de niveles, ¿no? Entonces, pues hacer lo propio, ¿no? Cristiana, hacer la Sí. invitación a que sí se hagan responsable de su síntoma, de su medicación, pero que no es lo único, que hay un sinfín de herramientas que se puede hacer uso para tener una mejor calidad de vida física, psíquica y emocionalmente hablando, ¿no? Sí, justamente también en lo que mencionábamos al principio del programa, ¿no? Que pues la atención psiquiátrica no lo es todo, que se requiere toda este trabajo integral, y parte de ello es que el paciente sea un agente activo en su tratamiento, y que y que observe que depende de él en gran medida la evolución, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, este es un pastelito y a ti te toca la rebanada más grande, yo nada más lamento decirte que soy la rebanada más chiquitita de ese pastel, porque lo demás, ¿no?, te corresponde a ti. Claro que hay trastornos donde, pues sí, definitivamente se requiere un mayor acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, los trastornos psicóticos son uno de ellos, ¿no? Donde requiere una constante medicamentación, donde justamente algunos medicamentos afectan otras áreas de su vida, ¿no?, por los efectos que llegan a tener. Pero bueno, la intención justamente es que el paciente se apropie, ¿no?, se apropie de su enfermedad, la conozca, porque así va a poder saber actuar en los momentos precisos, ¿no? Sí, definitivamente. Ok, en cuanto a Yuja, que dice, ¿existen alertas de un posible suicidio o es una situación pensada al momento? Híjole, es que existen Ambas, ¿no? ambas, ¿no? No, me parece que sí, esa de, se me ocurrió el día de hoy, me parece que no existe. Siempre, siempre, siempre hay estas banderitas rojas que sí o sí nos avisan que algo no anda bien, ¿no? Yo creo que en el momento que uno empieza a sentir incomodidad emocional, empezamos a ver actitudes no propias de la otra persona que nunca hemos visto, porque hasta no necesariamente tienes que ver una persona que se va a suicidar deprimida. Puede tener el contraste de estar totalmente eufórica y empezar a desprenderse de cosas que es uno de las, como de la sintomatología de la persona que está a punto de o que está ahí el pensamiento suicida, ¿no? De desprenderse de cosas que son importantes, ¿no? De, mira, te regalo esta guitarra. Oye, pero si tú esa guitarra la tenías hasta colgada en tu casa y la presumías con medio mundo, hasta ese tipo de cosas de, te la regalo, pero con todo mi amor y toda mi felicidad, ¿no? Dices, algo no anda bien ahí, ¿no? ¿Por qué te estás empezando a desprender de cosas que así. son importantes para ti y que uno lo sabe, ¿no? Entonces hay que tener también estas antenitas como muy, muy bien pulidas para saber identificar que no anda bien, ¿no? Incluso en uno mismo, cuando empiezan estos estados de ánimo, bajos, decir, pues algo no anda funcionando bien ahorita, ¿no? Y tratar de acercarnos a profesionales en donde podamos solventar y tratar de ayudar al otro y a nosotros mismos, ¿no, Cristian? Fíjate que en ese sentido, Mari, la cuestión de los suicidios se dan más en un estado de euforia que en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque en un estado eufórico el paciente tiende más a la impulsividad,
¿no? A tomar una decisión, por eso es que podría ser de ambas, ¿no? Que de pronto no, pero sí hay un antecedente de un pensamiento. Es un tema que también pudiéramos ampliar, ¿no? Pero sí existen, ¿no? Diferentes fases en la conducta suicida, ¿no? Como viene lo que es el pensamiento suicida, la ideación, ¿no? La planeación y la ejecución. Entonces, sí también esta conducta, ¿no? Va teniendo sus propias fases. Obviamente, hay no es como que deba de ser así, ¿no? También es importante. La parte de la psique, la parte humana no cumple protocolos, no cumple, puede ser, ¿no? Que se presenten estas fases, ¿no? Y créanme que es más de lo normal que ustedes piensen, que a veces pensemos en ya no querer estar en este mundo. A veces es necesario incluso para poder rendirse, para poder retomar fuerzas en algo, ¿no? Pero estamos hablando de pensamientos, ¿no? Comunes. Claro que si ya pasamos a una fase donde ya hay una ideación, es decir, pues yo ya vi que cuando paso para la escuela hay un puente donde está solo, ¿no? Cuando ya empieza a saber estas partes donde empiezas a generar, a crear un escenario para ejecutarlo, pues estamos hablando de cosas muy importantes. La conducta suicida, yo creo que lo más importante, Mari, que necesitan saber las personas que nos están viendo o escuchando, es que el suicida no se quiere morir. El suicida solo quiere dejar de sufrir y no sabe cómo. Y el suicidio es una opción que él ve para tratar este sufrimiento, ¿no? Los suicidas no quieren dejar de vivir. Sí, dicen, no es que odien la vida, pero en ese justo y preciso momento no les gusta cómo se les está presentando la misma, algo está sucediendo, ¿no? Y sí, precisamente se toman este tipo de salidas permanentes, ¿no? Acordémonos que las situaciones son temporales, pero las acciones de pronto pueden llegar a ser permanentes y entonces hay que tomar primero en cuenta lo primero para poder abordarlo. Y también nada más ahí para añadir a Ale que hace la pregunta, también existen números telefónicos, que es la línea de la vida, donde podemos llamar cuando observamos o cuando empezamos a tener esta clase de pensamientos o cuando notamos que algún familiar empieza a tener un cambio en su comportamiento, como estas señales que tuviste a bien mencionar, ¿no? Las cartas, ¿no? Te digo que es un tema que se tiene que abordar, ¿no? De manera muy específica, exacto, pero sí es importante reconocer estas pequeñas señales. Existen llamar incluso hasta emergencias, lo puedes realizar, ¿no? Y existen estos números de teléfono a donde podemos acudir, incluso ahí te dan lo que se llama los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Ahí existe este espacio para atender este tipo de situaciones. Hay algunos otros números que también a los que se puede llamar. Puedes llamarle a un familiar, puedes llamarle a un amigo, puedes llamarle a alguien cercano para expresarle cómo te sientes y así poder pues atender a tiempo este tipo de conductas. Así es. Por acá dice Angie Bubu, dice, ojalá y todas las instituciones exista gente tan entregada en su trabajo como Cris. Felicidades por tanta buena información. Gracias. Dice McFly, dice, ya que comentan la felicidad, ¿por qué la mayoría de los que se suicidan aparentan ser los más felices del mundo? Bueno, lo acaba de comentar Cristian, ¿no? Estos estados de euforia. Sí. Dice Angie, igual dice, en esas instituciones también atienden a personas que han sufrido pérdidas de un familiar por suicidio. No sé, fíjate, no recuerdo, pero obviamente si llegan con conducta suicida se atiende al familiar, claro, obviamente, pero sí es importante que se atienda, porque después de un intento suicida o de un suicidio existe el fenómeno de la onda expansiva. Claro que va a afectar justamente a las personas que rodeaban a este ser querido. Incluso el intento suicida te hace cuestionarte qué te está faltando, qué le hace falta a su familiar, cómo puedes ayudarles, ¿no? ¿Qué pudieras hacer más para evitar este tipo de situaciones? Y desconozco si hay como tal un
un espacio, pero este tipo de servicios telefónicos nos pueden dar una orientación y definitivamente atendernos después de un suceso como este, que es traumático incluso para los que están alrededor. Atención psicológica, sea privada o sea a nivel institucional, es básica. Sí, claro. ¿Y tienes los teléfonos, Cristian? Eh, No, pero si no terminando el programa, los dejamos en los comentarios. Sí, ¿ok? sí, sí, claro. Ok, para ir dándole cierre, porque así como ves, ya estamos a 8 minutos de terminar el programa. Y Entonces, no terminamos. Bueno, sí, o sea, llegamos a la mitad de A preguntas. la mitad de preguntas. Pero, bueno, antes de, yo creo que nos vamos a brincar algunas, y supongo que algunas ya las hemos ido, Sí, se han ido respondiendo abordando en el trayecto del programa. Pero, pues yo me gustaría hacerle, o comprometer al doctor Varela a que te sigan invitando. Me parece que sí, evidentemente sería un muy, muy, muy buen tema y súper importante esto de la depresión infantil, el suicidio infantil, ¿no? Porque sigue siendo un estigma, si de por sí es un impacto fuerte cuando una persona adulta comete suicidio, ahora hablando de un niño, Cristian, es algo brutal. totalmente, sí, brutal, catastrófico, ¿no? Y no saben también todo este proceso por el que se tiene que pasar. Yo creo que ambas, obviamente tú, yo creo con más frecuencia, has tenido contacto con niños que han intentado quitarse la vida. Me ha pasado, me ha tocado atender este tipo de situaciones en donde desafortunadamente, precisamente por ser menores de edad, los papás los citan a declarar, ¿no? Porque es su responsabilidad. O sea, los papás van a parar a la procuraduría, ¿no? Públicos, sí. Para ser interrogados, ¿no? El por qué el menor está atentando contra su vida, ¿no? Sí. O terminó de cometer pues suicidio. Entonces me parece que es súper, súper importante que pues se aborden estos temas. De hecho, este tema del hospital psiquiátrico, de cómo se inserta una persona nuevamente a la sociedad, cuáles son los recursos, como dices, hay protocolos o hay seguimiento que se le tiene que dar a estas personas, y no nada más por parte de la institución, sino de los familiares. Me parece que también todo esto da para segunda y tercera parte, ¿no? Sí, mucho. Pero que nos vamos brincando ya, yo creo que sí, definitivamente a la última, Cristian. Sí. Dice, después de haber trabajado tantos años ahí, ¿qué crees que debería cambiar en México para mejorar la atención en salud mental? ¿Qué debería cambiar en México, Cristian? Híjole, en México. Pues yo me iré a algo más pequeñito. ¿Qué debería de cambiar en nosotros como profesionales, como personas, para poder atender de una manera más efectiva este tipo de trastornos? Primero, Mari, y es algo que no quiero que se me vaya a pasar porque investigué, es importante que sepan que en México tenemos una crisis de profesionales en la salud mental, hablando de psiquiatras. Hay unas cifras que son alrededor, no recuerdo exactamente, de 4,600 a 5,000 psiquiatras en México, ¿no? Según datos de la OMS, pues eso no alcanza para atender para la todos población. los millones. Así es, no alcanza. Y también psicólogos especializados, ¿no? En la cuestión clínica. Yo antes de que iniciáramos el programa te comentaba que he tenido la oportunidad de ser partícipe de la formación de algunos otros colegas, ¿no? Cuando estaba en el hospital, justamente en el Nieto, había pasantes, ¿no? Y es lamentable ver de pronto que hay muchos a los que no les llama mucho la atención la clínica, y créanme que justo para el tratamiento de estos trastornos es necesario, ¿no? Hacer una especialización o conocer la clínica, ¿no? Conocer, ejecutar la parte de la psicología clínica y conocer, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo se hace. Entonces, creo que es bien importante, primero, que entendamos que hay que profesionalizarnos en estas áreas, y segundo, que te comentaba hace un momento, creo que hacer un trabajo personal, un trabajo a nivel personal que me permita poder atender de una manera más profesional a mis pacientes, más comprometida. Si yo no me someto a un proceso terapéutico, si no hago una revisión,
¿Cómo le hablo a mi paciente, ¿no? De realizar este tipo de situaciones, de la importancia de escuchar otras perspectivas si yo misma no me abro. Creo que para mí, para Cristian, eso sería lo que pudiéramos cambiar, ¿no? Que pudiéramos ejercer con mayor pasión y mayor competencia nuestra labor, quienes sean psicólogos, médicos, psiquiatras, que no acudamos a nuestros empleos solo por obtener un sueldo, ¿no? Que hablemos y que entendamos el impacto que tiene nuestra profesión en las personas. Sí, claro. Yo le comento a mis alumnos, ¿no? La importancia de seguir en formación, ¿no? Es parte de nuestra ética, porque trabajamos con capital humano, no estamos trabajando con cosas, Claro. ¿no? Y precisamente tiene que tener este impacto de salud mental, de si no estamos bien nosotros, y bien entre comillas, porque bien es muy pretencioso, ¿no? Por supuesto. Pero digo, medianamente trabajados, porque supongo que has estado en tu proceso, yo he estado en mi proceso, no nos podemos dar el lujo de estar atendiendo personas si no estamos atendiéndonos nosotros también, ¿no? Muchas veces decían, no, pues sí es que te tienes que atender por todos los casos que escuchas, y dices, no, yo me atiendo porque yo tengo también conflictos con mis papás, con hermanos, con mi pareja, o sea, en lo laboral. Entonces yo voy y me atiendo por lo mío, por lo propio. Los pacientes es asunto y aparte, ¿no? Es cosa y aparte, pero también se trabaja bajo una asesoría, Correcto. bajo una asesoría Supervisión. de alguien que tiene que tener una mayor experiencia, en donde vaya respaldando también tus casos y te vaya asesorando. Entonces uno llega con su supervisor de casos y dices, oye, tengo un paciente que así, así, y así, y así, y entonces tu supervisor te dice, ya te fuiste por este lado, ya preguntaste esto, ¿cuál es el contexto? Entonces, el hecho de dedicarnos a la salud mental, pues es más allá de lo que se pudiera llegar a ver aquí en pantalla o de lo que se sabe, ¿no? Yo creo que es bien importante también en el momento en el que uno no se sienta a gusto con su psiquiatra o con su psicólogo, siempre tiene la oportunidad de cambiar y buscar con quien sí le acomode, con quien sí se sienta a gusto. Correcto. ¿No? Yo he recibido muchos pacientes que dicen, es que estaba con mi psicóloga, pero me regañaba cada que iba, ¿no? Y me decía, Sí. ¿Y ya hiciste tu tarea? Dice, yo no había hecho mi tarea, ¿no? Me hacía la tarea en la primaria y me ponen a hacer tarea el psicólogo. Exactamente, entonces, y desafortunadamente también por esos malas experiencias, uno va cortando cabeza parejo, ¿no? Ay, no, los psicólogos no sirven para nada, ¿no? Los psiquiatras tampoco. Entonces, aquí lo importante es que esto es como la zapatilla de Cenicienta, en donde entra bien y embona, dices, ay, aquí me siento a gusto, de aquí soy, no me lastima, esto está padre. Entonces, precisamente es esa situación en donde vayas con alguien que sea totalmente profesional, ¿no? Que sí, que sí, no todos estamos sobre esta línea del conocimiento, del aprendizaje, que también es imperativo para cualquiera que estemos atendiendo esta parte de salud mental, que nunca abandonemos ni desertemos esta formación, ¿no? Jamás. Porque digo, yo lo decía, también lo he escuchado del doctor Varela, no quiero que piense que lo estoy ahí emulando, pero esta situación de, yo no soy psicóloga, ¿no? Yo estoy siendo psicóloga, porque me parece que la formación no tiene fin, ¿no? Siempre estamos, me comentabas incluso que estás en un diplomado actualmente, ¿no? Sí, ¿De qué es tu diplomado, Cris? Estoy volviendo a retomar la parte clínica porque la certificación tienen como cierto tiempo, cierto periodo. Estoy tomando un diplomado nuevamente en psicología clínica y también actualmente me certifiqué como persona de primer contacto para atender a mujeres víctimas de violencia. Sí, que ese es un tema súper importante, o sea, sí tendrías que regresar definitivamente para que nos platiques también de este escenario, ¿no? Cómo llegan las mujeres, cuál es también el protocolo para poder recibirlas, cuál es el tratamiento que se sigue después de cuántas mujeres, yo supongo que has visto que han vuelto a recaer a lo mejor en relaciones destructivas, que regresan a lugares y otras que desafortunadamente también ya no regresan, ¿no? Y también uno no sabe por qué situación ya no regresan. Si funcionó su vida y su contexto, o porque pues el alto índice también de mujeres asesinadas por sus parejas está pues creciente, ¿no? Actualmente. Entonces pues habrá que tener segundas partes de este tema, del lugar en donde te encuentras trabajando actualmente. Sabemos que también
por cuestiones de ética se tienen que salvaguardar nombres también de instituciones, de personas, obviamente también cuidamos que no salgan a la luz los nombres de pacientes, pero pues sí se convierte en un escenario de plática precisamente para informar a la audiencia y que aprendamos a tener este autocuidado, ¿no, Cristian? Claro que Entonces, pues ya estaremos también acá de regreso, yo espero, hablando de estos temas, ¿no? Ojalá que así sea y muchísimas gracias a todas las personas que están de aquel lado y que hicieron posible este lugar también. Gracias por la invitación nuevamente y más momentos como estos. No, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, Cristian, porque yo sé que eres una mujer súper, hiper, megamente ocupada. Claro. Entonces, que pudo suceder que nos ajustáramos y que hoy hubieras estado aquí. Y bueno, yo también la oportunidad que me brinda el doctor Varela y mi super amiga Claudia Mireles. Muchas gracias por haber dejado el lugar vacío el día de hoy. Aquí venimos. Esperemos que les haya agradado el programa. Ustedes que obviamente son los responsables de este horario, que digan, bueno, sí se le rifaron Marisol y Cristian, ¿no? Fue un buen tema. Y que, bueno, vuelvo y redundo, ¿no? Doctor Varela, a mí me gustaría que volvieran a invitar a Cristian en otra ocasión. Y bueno, pues ya saben que con mi apoyo cuentan siempre que se pueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tengan una excelente tarde, sigan en sintonía.